La primera presentación, entonces, es la presentación de la región de la cuenca amazónica en la región de Loreto, en Perú, que va a ser presentado por José Gibaja. José Gibaja pertenece al Instituto de Bienes Comunes de Loreto. Es ecólogo de bosques tropicales con maestría en manejo de recursos naturales en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Es especialista en teledetección, sistema de información geográfica y es actualmente responsable del área de ordenamiento territorial en el programa Putumayo, Amazonia, del Instituto del Bien Común. Es coordinador de proyecto de titulación en la cuenca del Ampillacu, Apayacu y Putumayo, con experiencia en monitoreo de las dinámicas espacio-tiempo de los bosques amazónicos. José, ¿estás con nosotros? Hola Fabriz, ¿qué tal? Sí, mucho gusto y gracias por la presentación. José, te dejo la palabra. Ok, voy a compartir la pantalla. No sé si me podrían confirmar que ya está Sí, se ve disponible. perfecto. Sí, gracias. Ok, genial. Un gusto, la verdad, por la invitación para poder contar la experiencia que hemos tenido desde el Instituto del Bien Común en los trabajos de ordenamiento territorial en las comunidades del Bajo Amazonas, específicamente en el departamento de Loreto. Y bueno, hoy queremos compartir un poco sobre los desafíos y aprendizajes que hemos tenido en todo este denominado gran paisaje Putumayo-Amazonas, ¿no? Para ponernos un poco en contexto de dónde estamos y dónde han ocurrido todas estas experiencias, es importante mencionar que las comunidades de esta zona están en la zona de influencia de un área de conservación regional. Este se encuentra en el departamento de Loreto, que pertenece a Perú, dentro de las provincias de Maynas, de Ramón Castillo y Putumayo, y comprende 4 distritos: las Amazonas, Pebas, Mazán y Aguas. El área total del área de conservación regional es de 434.000 hectáreas y tiene 14 pueblos indígenas en la cuenca del Ampillacu, que es el área que se encuentra resaltada de aquí. Este es el río Ampillacu, ya que están 14 comunidades, y el río Apayacu, donde se encuentran 4 comunidades más. Dentro de estas figuras han existido distintos tipos de procesos para poder llegar hasta esta figura, hasta esta área, y los polígonos de las comunidades que han sido establecidas con el largo del tiempo han pasado por distintos trabas y soluciones que se han encontrado a lo largo de los años. Para eso es primero necesario ponernos un poco en el contexto de qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años, y es que esta área a lo largo del tiempo ha sido un área duramente explotada por las actividades de extracción de caucho, extracción de madera, extracción de peces, y muchas de esas actividades en el tiempo habían quedado arraigadas en las poblaciones no necesariamente indígenas. Este predio es conocido como el predio Putumayo, que hasta hace no mucho tiempo ha sido revertido al Estado, es decir, el Estado tiene posesión y control sobre las acciones que puedan decidir sobre este predio. Pero ¿qué es lo que pasaba? Este predio saltaba o funcionaba como una barrera para que las comunidades puedan tener la inscripción y el reconocimiento formal del título, ya que era un área ya establecida y reconocida. Por lo tanto, los procesos de titulación no podían ser dados o inscritos sobre esta área. A lo largo del tiempo, esta área, como ya era perteneciente al Estado, se podían hacer independizaciones del predio para que las comunidades puedan ser establecidas en ese sector. Entonces, ya conociendo qué es lo que había anteriormente en el territorio y todas las actividades que allí habían, las poblaciones que habían sido reconocidas y teníamos entendimiento de que estaban presentes, se comienza a trabajar una metodología que se denomina el mapeo de recursos y amenazas. El mapeo de recursos y amenazas lo que nos ha permitido es poder conocer hacia dónde las comunidades estaban haciendo uso del territorio y hacia cuáles de estas áreas ellas estaban dispuestas a poder conservar, a poder tenerlas bajo planes de manejo
y bajo áreas en las que ellos consideraban que hacían básicamente actividades agrícolas, extracciones en las que no requerían necesariamente estar dentro de una protección estricta como es un área de conservación. Es así que en el año 2001 se presenta una primera propuesta considerando parte del sector del Ampillacu y el sector del Putumayo en la parte norte del mapa. Todo el área que ven en celeste, toda esa área era hacia donde todas las poblaciones de estos dos ríos que se encuentran en el interfluyo del río Amazonas y el río Putumayo hacían uso de todo este territorio para distintas actividades, principalmente las actividades de caza, pesca y extracción forestal. Esta figura ha ido variando con el tiempo, ya que podíamos tener mayor recolección de información. El entendimiento se completa a nivel de paisaje, ya en un mosaico que abarca todo lo que es el río Yaguas. Sin embargo, en el año 2003, a través de un trabajo conjunto con el Field Museum y la metodología que ellos tenían de inventarios rápidos, una metodología que es importante mencionar, que ha sido validada en distintos países a lo largo del mundo, se complementa el conocimiento indígena con un conocimiento científico. Concluido eso, todo el área que ustedes pueden notar en verde comienza a ser demarcada para distintas figuras de ordenamiento territorial, ya sean áreas de conservación, ya sean áreas de aprovechamiento y uso sostenible o áreas de conservación regional. Se completa todo este entendimiento, se determinan cuáles son las potencialidades y las limitaciones que hay en el bosque, teniendo en cuenta todo el conocimiento indígena ancestral que había sido recolectado previamente. En base a eso se entiende cuáles son las mejores características del bosque y nos permite determinar cuál sería la mejor opción para preservar las condiciones naturales del bosque y poder establecer mecanismos de control y vigilancia sobre esto en colaboración con los territorios indígenas establecidos. Si ustedes notan en la presentación anterior, inicialmente este sector de la parte baja que está por el río Ampillacu y el río Yaguajiaco, en este sector, esta área era comprendida como un área de protección inicialmente para una figura de conservación. Sin embargo, con los años y el trabajo que se ha recopilado, esta área pasa a ser considerada para las comunidades como un área en la que ellos querían realizar las ampliaciones porque muchas de sus actividades cotidianas estaban en este sector. Pero ¿qué pasaba? No todo era sencillo con el tiempo, sino que existían distintas complicaciones como las voluntades políticas. A nivel local existía un gobierno regional que se oponía a poder establecer áreas de conservación y facilitar los trabajos a las comunidades para el cuidado y salvaguardar su territorio. Y a nivel nacional también existía una posición desde el gobierno en no considerar las necesidades de los pueblos indígenas como prioritarias. Se tenían en cuenta otro tipo de actividades como eran las reformas en la ley forestal, como eran las reformas en las actividades mineras, con los que se pasaban encima los territorios de los derechos indígenas. Se consideraba hasta ese entonces que iba a ser complicado, incluso hasta un poco utópico, que se podían establecer este tipo de áreas y continuar con los procesos de demarcación. Sin embargo, desde la sociedad civil se siguió trabajando con las comunidades nativas y se presenta la primera propuesta hacia el gobierno local, donde se determinan las figuras en las que las comunidades desean salvaguardar sus territorios. Las comunidades determinan cuáles son las figuras de ordenamiento, que en definitiva habían sido modificadas a lo largo de los años. Sin embargo, se plantea esta primera propuesta. Es allí que las organizaciones indígenas que se encuentran establecidas en todo este territorio se ponen de acuerdo para ver quién iba a tomar la iniciativa de poder dar el primer paso para el establecimiento del área, ya que en este sector existían federaciones en la cuenca del Putumayo, la Federación de FECONA-FROPU, y existían las comunidades de la FECONA y la comunidad de la Federación de la FEPIRA, que son federaciones que representan las comunidades que se encuentran en cada uno de sus cuencas. Es así que las federaciones de este sector, del Ampillacu, la FECONA y la FEPIRA, toman la iniciativa para poder establecer el área de conservación regional Ampillacu-Apayaq. Como ustedes lo irán notando, esta área es distinta a la que presenté inicialmente y es que se han ido cambiando los criterios para poder establecer esta área. Entonces es así que llegamos a la experiencia que hemos tenido de ordenamiento territorial en la cuenca del Ampillacu-Apayaq.
Se tiene el primer mapeo de amenazas ya con el área determinada, el área final que sería para el trabajo, y determinamos de que existían muchas actividades todavía, llamémoslas ilegales, y presiones sobre la casa. Habían actividades ligadas a la extracción forestal, que son conocidos comúnmente acá como los habilitadores, que son los intermediarios entre las comunidades y la venta del producto forestal que estos puedan traer. Entonces, lo que pasaba es de que estos habilitadores tenían ciertas artimañas en las que terminaban perjudicando a las comunidades y estas caían en multas y problemas con el Estado, multas impagables por ellos. Las actividades ilegales, como el cultivo ilegal de coca, también estaba arraigado en la cuenca del Apillaco. Entonces, estas actividades donde ocurrían las presiones eran una puerta abierta debido a que las comunidades no tenían total control y autoridad sobre el territorio. No tenían ellos facultades para poder controlar el territorio, ya que no eran reconocidos los comités de vigilancia que allí habían. Todavía no eran conformados, pero no había facultades para que estos puedan intervenir o controlar las actividades que allí ocurrían. Es así que las comunidades consideran que casi 100.000 hectáreas del territorio que se encontraba en libre disponibilidad del Estado podían ser los territorios de ampliaciones porque allí ellos hacían sus actividades, allí hacían sus chacras para sus cultivos, hacían sus zonas de pesca, pero no eran áreas reconocidas como tal y no tenían derecho sobre el territorio. Pero ¿qué pasaba? En Perú la ley sobre los proyectos de titulación ha sido muy cambiante. Inicialmente estos estaban a cargo de los ministerios hasta el año 90, sin embargo en el año 92 se crea el proyecto especial de titulación de tierras con el que se esperaba que todos los procesos de saneamiento físico y legal de los territorios y predios puedan ser finalmente llevados a un puerto final en los que estos sean inscritos en los registros públicos y tengan la legalidad del mismo. Sin embargo, en el 2007, COFOPRI, que es el organismo de formalización de la propiedad, absorbe lo que es el proyecto especial de titulación de tierras y pasa a ser el encargado de todo lo que tenía que ver con las actividades de saneamiento. No es hasta el año 2011, el año 2010, cuando los gobiernos regionales son encargados de todas las funciones y todos los trabajos correspondientes a los trabajos en territorios indígenas, que se puede firmar un convenio específico para los trabajos en esta cuenca. Es el Instituto del Bien Común, el IBC y el Gobierno Regional de Loreto quienes toman la iniciativa para poder hacer los trabajos de titulación desde el año 2011 en adelante. Este ha sido un proceso muy cambiante, aparecieron leyes como las creaciones de las áreas de conservación regional que eran nuevas hasta el momento y no se podía aplicar del todo porque no se tenía mayor experiencia. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios y todo el tiempo en que se había trabajado, se presentan las primeras propuestas en el año 2002. Hasta ese tiempo, en el año 2012, y previo a eso, ya en el año 2010 se crea el Área de Conservación Regional Ampilla-Coapayacu, donde gracias a todo el trabajo previo que hubo con las comunidades nativas en el mapeo y el soporte científico desde los inventarios biológicos rápidos, se reconoce el Área de Conservación Regional como un área que tiene criterios sostenibles y en el que se tiene acceso a los territorios ancestrales. Esto es importante mencionar porque a nivel nacional, en todo el Perú, es el único área de conservación regional o el único área natural protegida en el que se reconoce al territorio como un área de acceso ancestral. Y esto es gracias a todo el trabajo que hubo de mapeos previos, los trabajos participativos con las comunidades y las organizaciones indígenas. A partir del año 2010 es que se conforman las distintas herramientas de gobernanza, como son los planes de vida, los planes de manejo. Se trabaja el primer plan maestro del Ampilla-Coapayacu, en donde se da énfasis en la importancia del establecimiento de las ampliaciones de las comunidades en este sector. Y así es que llegamos hasta el año 2016, un año de lucha constante, ya sea con los distintos cambios en las normativas de los procesos de titulación. Hasta el año 2016 se establece recién los 13 títulos a las comunidades nativas que se había trabajado. Si recuerdan, al inicio había mencionado que eran 14 comunidades las que estaban en el Ampilla-Coapayacu. Sin embargo, así como habían cambiado las leyes, algunas comunidades indígenas o territorios indígenas
habían cambiado su posición a ser denominadas comunidades campesinas, ¿no? Es en ese sentido que una de las comunidades de las 14 es que no participa dentro de los procesos, ya que las leyes para las comunidades campesinas son distintas a las comunidades nativas, ¿no? El 2016 se otorgan los títulos a las comunidades, esto luego debido a los convenios que se tenían firmados entre las organizaciones de sociedad civil y el Estado se puede hacer la inscripción de los títulos. Y es importante mencionar que todo este trabajo ha tenido el soporte de la cooperación internacional. En ese sentido, pasamos de tener un mapa de amenazas del 2006, con muchas presiones sobre la casa por las actividades ilegales, hacia un mapa en donde las comunidades finalmente pueden tener un control sobre su territorio y se reducen las presiones sobre el terreno. Todas las experiencias que se han tenido en el Ampiacu han permitido que se conformen un mosaico de áreas naturales protegidas y propuestas de áreas naturales protegidas, así como de territorios indígenas, en donde José, se está perdona. replicando todas las experiencias. ¿Cómo vas de tiempo, actuales. José? Con esto termino. Vale, gracias. Sí, y estos son un resumen de los desafíos y lecciones aprendidas que hemos tenido a lo largo del tiempo en esta cuenca del Ampiacu, Payacu y el Putumayo. Muchas gracias. Bueno, justo esto no. Esto es lo más importante. Esto lo puedes decir. Ok, bueno, uno de los problemas más grandes que hemos tenido es el tema de falta de voluntad política y regional, un tema grande que siempre nos toca enfrentar, ya sea desde la organización civil y desde las comunidades nativas, es el tema de la institucionalidad, ¿no? Los cambios constantes de gobierno normalmente tienden a que los procesos anteriores son procesos que no han funcionado bien o no están correctos, por lo tanto deben ser cambiados. Y en cada cambio nos toca empezar de cero los procesos, ¿no? El entendimiento territorial a nivel de paisaje nos ha permitido conocer cuáles son las potencialidades y las limitaciones que tenemos en el territorio y dónde las comunidades necesitan hacer mayor presencia para poder tener un control sobre el territorio. Y hemos entendido que la única forma en la que podemos atraer al gobierno hacia las necesidades de los territorios indígenas es a través de la creación de áreas naturales protegidas, ¿no? La generación de información en base al conocimiento, como lo mencionaba, siempre es un respaldo grande para el conocimiento científico y el entendimiento del bosque. Y uno de los problemas que quejamos también es la falta de recursos financieros en el Estado para el cierre de estas brechas. Muchas gracias.